Estamos en Pelota al Piso. Hoy arrancamos con presencialidad plena, como la escuela de Alberto, con el amigo Ricardo López Gotti. Qué grande, gracias por venir, Ricardo. Qué placer que Ricardo esté acá, nada de Zoom y esas cosas. Bueno, obviamente el tema excluyente, ni demanda editorial, nada, es Ucrania. Vamos, ¿por qué no arrancamos de cero, Ricardo? Ricardo es un historiador de fuste. Vos estás en República Checa. República Checa. Ahí nomás, digamos. Sí, así. es bastante, relativamente cercano. Sí. Ahora, yo estoy todo el día con el Google Maps porque quiero ver dónde quedan las cosas, ¿viste? Sí, y contame un poquito. A ver, ¿a qué viene esto? ¿De dónde viene esto? Yo te hago nada más que un mini paréntesis. Me enloqueció ver temas y palabras de la década de 1940. Enclave, ruso parlante. ¿A qué le importan los idiomas que habla la gente? Y parece que son temas, o por lo menos es un tema, es lo que define. Qué increíble. Pero, a ver, define mucho eso. Supongamos que soy marciano y digo, loco, ¿de dónde viene este conflicto? Bueno, este conflicto en realidad tendríamos que arrancar, si tenemos que poner una fecha, desde la independencia de Ucrania. Acá voy a llamar la atención sobre algo interesante que no se conoce mucho, y es que Argentina fue uno de los primeros países que reconoce a Ucrania como independiente en 1918. La primera independencia. La primera independencia. Siendo Hipólito Yrigoyen, Argentina reconoció formalmente la independencia de Ucrania, lo que pasa es que después quedó dentro de las llamadas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dígame, Ucrania se independiza del Imperio Ruso. Del Imperio Ruso, los zares. Claro. 18 ya había estado la revolución. Claro, en ese contexto de la guerra civil que empieza en el ex Imperio Ruso, ahí es donde Ucrania se independiza. No lo logra porque, bueno, llega el Ejército Rojo, ocupa Ucrania, pero ahí vemos que esta demanda de independencia de Ucrania no es algo nuevo, no es que viene de los últimos 30 años. Claro. Luego, en 1991, ahí Ucrania sí se independiza. De hecho, hubo un plebiscito en el cual sacó un 91% de los votos a favor de la independencia. Y acá es muy interesante esto de los rusoparlantes, porque hay un porcentaje importante de población que habla ruso, pero que son ciudadanos ucranianos. Ahora bien, Rusia, como tal, como Estado, se atribuye la defensa de los rusos que están fuera de Rusia. Sí. Es decir, los rusos de Ucrania, de Kazajstán, de Lituania, de Estonia, de Letonia, de donde haya. Si se atribuye el derecho de intervenir y defenderlos. Yo te interrumpo, pero no pierdas el hilo. ¿A qué te recuerda eso? No sé. Alemania, la Alemania nazi. Claro, lógico. Sí, bueno, por eso esos paralelos son terribles. Cuando decimos ruso parlante, ¿son tipos que viven en ruso, van al colegio en ruso o usan el ruso como mi hija usaba el italiano? No, hablan en ruso y tienen la escuela en ruso y la parte administrativa de esa ciudad donde vive es el ruso. Ok, está bien. No hay tanta diferencia entre el ruso y el ucraniano. Son dos idiomas eslavos que tienen la misma raíz común. ¿Y tienen las mismas letras, todo? Casi las mismas. Se tiene el alfabeto cirílico, un poco distinto al ucraniano, al ruso, pero básicamente es... Bueno, ¿y ese es el argumento que usaban los alemanes Los alemanes con respecto a los que estaban fuera de Alemania? Sí, los alemanes el pangermanismo. Exactamente, los alemanes que viven en Checoslovaquia, en Polonia, en los países bálticos, incluso en la propia Unión Soviética, que había una minoría alemana. Sí, el mismo argumento. Ahí vamos a un tema. Sí, pues yo después quiero hacer una pregunta sobre eso. Dale. Entonces, en realidad el conflicto arranca en febrero del 2014, este conflicto ya más actual, cuando se produce una serie de manifestaciones en Kiev contra el entonces presidente Yanukovych, que era absolutamente funcional a Rusia y a Putin. Lo menciona Yanukovych porque hoy se lo menciona como el posible nuevo presidente que quiere imponer está Rusia. Vivo el loco. Está vivo. Aparte del chorro de aquello, ¿no? Sí, era totalmente. Sí. Totalmente. Ahí es donde se producen estas manifestaciones del Maidán en Kiev pidiendo la renuncia de Yanukovych. Perdón, la serie esta, Invierno en Ucrania... no la vi. Bueno, pero es de esa época. Sí, exactamente.
Ahí lo que va a ocurrir es que entonces Rusia decide anexar la península de Crimea en marzo del 2014. Sí. Ahí tenemos una gran discusión porque hay mucha gente que dice, bueno, pero la mayoría de la población de Crimea habla en ruso, se siente rusa y por consiguiente tiene el derecho de ser parte de Rusia. Bien, en realidad esa población es trasplantada porque en 1944, cuando termina, digamos, la guerra en la Unión Soviética, expulsan a los alemanes y Stalin ordena expulsar a los habitantes de Crimea, que no eran ni rusos ni ucranianos, eran tátaros. Los expulsa en una noche, los suben a los trenes y los llevan a Kazajstán, Turkmenistán, es decir, queda despoblado. Y ahí es donde se implanta una población rusa. Entonces, no es que se implantan con las hambrunas, no. No. No es de los 30. No, directamente dice, bueno, yo voy a implantar esta población acá. Crimea es un lugar, es una península muy importante en el Mar Negro, porque ahí está el puerto de Sebastopol, que es un puerto militar, creado por la zarina Catalina la Grande, que básicamente el objetivo de Crimea es apuntar hacia el mar Mediterráneo. Que el Mar Negro y el Mar Mediterráneo tienen dos estrechos que lo comunican, que son Dardanelos y el Bósforo. Para que tengamos la idea de la importancia de esos estrechos. Ahí está ubicada Estambul, la antigua Bizancio, Constantinopla. O sea, siempre fue importante ese estrecho. Siempre fue nació importantísimo. A ver, hasta el punto que la guerra de Troya no es por Helena de Troya, es por ver quién controlaba los estrechos que iban del mar Egeo al mar Negro. Porque el Mar Negro siempre fue un lugar muy importante comercialmente, porque, bueno, Ucrania siempre fue el granero de Europa. Siempre lo fue. O sea, está bien, ahí los rusos se quedan con Crimea. Y ahí, perdóname, no hay como protesta, porque el gobierno era prorruso o porque no se animaron. Esa anexión no es reconocida internacionalmente. Ahí empiezan las sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, hacia Rusia. ¿Te acuerdas que antes se reunía el G8? Sí. Que era Rusia más el G7. Ahora bajó a 7. Bueno, justamente a partir de ahí. Ok. A partir de ahí. Pero, bueno, esa situación se mantuvo. Lo cierto es que... Acá mientras vos hablás, yo estoy viendo el estrecho de Estambul, claro. Sí. Grosso. Y el otro estrechito es... Dardanelos. Que está ahí cerca. Que ahí hubo una batalla importante en la primera. Gallipoli, claro. Con Churchill, claro. Lo que va a ocurrir es que al poco tiempo hay dos regiones del este de Ucrania, que son Lugansk y Donetsk, que se proclaman repúblicas independientes. Obviamente el gobierno de Ucrania no lo reconoce. Esas dos repúblicas separatistas en realidad están sostenidas por el ejército ruso. No es nuevo eso. Rusia ha fomentado varias regiones separatistas en el mundo. Dos de Georgia, que son Abjasia y Osetia del Sur. Y hay otro pseudo país que está entre Moldavia y Ucrania, que se llama Transnistria. Sí, que se creen soviéticos los pibes. Yo estuve leyendo, no lo puedo creer. Ese es el paraíso de la truchada. Porque ahí está, todo lo que sea el paraíso de la criminalidad, tráfico de personas, prostitución, de armas, todo eso pasa por ahí. Aparte, el acceso es igual que en los soviéticos, los tipos están todos vestidos soviéticos. Estuve viendo unos videos, no podía creer. Sí, bueno. Eso, para darme una cosa, eso está en qué país, Moldavia, ¿no? Moldavia. En Moldavia. Es como una provincia, imagínate. Claro, y además está entre Moldavia y Ucrania. Claro. O sea, a Putin le gustó esto de hacer varios pseudo países que fueran totalmente funcionales para este tipo de cosas. Vos en la práctica, uno va a Lugansk o Donetsk, no sé cómo se dice, ¿vas con el auto y pasás una frontera o pasás y es como ir a San Juan? No, es una frontera armada. Es una frontera armada. Y Ucrania estuvo a los tiros con eso. Este actual presidente estuvo a los tiros. Exactamente. Dicen que hay 14.000 muertos, un número así, sí, ¿verdad? Ahí el tema es que hubo dos acuerdos, porque ahí intervinieron Francia y Alemania como mediadores. Hubo dos acuerdos, los acuerdos de Minsk. Esos son los acuerdos de Minsk.
bien, que buscaron de alguna forma ver cómo es que Rusia y Ucrania trataban de solucionar diplomáticamente la cuestión de estas dos regiones. La verdad es que los gobiernos de Ucrania nunca intentaron solucionar la cuestión. Ok, y la pregunta es, ¿le da para ser países o es lo mismo que Mataderos diga No, un enclave ruso? ¿viste? No les da. No les da, o sea, son países que no deben tener ni... No les da. ni- No les da. Es más probable que se anexen a Rusia a que... No, Ni siquiera. yo creo que los quiere usar como algo intermedio entre Rusia y otros países. Como algo, como... Hay un país, a mí, pues yo voy a decir algo que me va a generar un poco de enemigos, pero... Vamos. No, tenés Hay enemigos gente que para dice, los con pejotes. Trump estas cosas no pasaban. Sí. Bueno, Bielorrusia se convierte en un vasallo, pero absoluto, de Rusia durante la presidencia de Trump. Es un país que fue ocupado militarmente por Rusia. Hay 30.000 soldados rusos dentro de Bielorrusia. Están ahí con sus legiones de paracaidistas, con tanques, con todo, sosteniendo al actual presidente de Bielorrusia. Y eso fue en agosto del 2020. No hubo ningún reclamo internacional, pero ¿para qué quiere Putin ese país? Porque podría haberlo anexado directamente. No, le sirve como un colchón intermedio entre Polonia y Rusia, por ejemplo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta de color. Bielorrusia es ese país que le dio a Maradona un club, no sé qué, que le regaló un tanque. Qué gente loca, boludo. Yo no puedo entender que convivamos gente tan mamada de la cabeza. Escuchá, pero tengo una pregunta. Hoy lo que no entiendo es, ¿todavía se está jugando al TEC con tener países ahí que te cubran, ese tipo de cosas geográficamente? O sea, eso es lo que yo no entiendo todavía. Porque el argumento que dicen de Putin que bueno, no, que Ucrania no se meta con la OTAN. ¿Y qué te jode? Si Lituania está con la OTAN y está más cerca y Letonia está más cerca. Totalmente. Eso es lo que no me cierra. No, a mí ese argumento tampoco me cierra. Además, hoy en día tenemos, nosotros no, pero las grandes potencias tienen misiles intercontinentales, Claro, con lo cual... Finlandia, el país es mucho más cerca que eso. Totalmente. Ahora, seguí con el relato, no te quiero interrumpir, me causó mucha gracia lo de Maradona con el, Claro. el quilombo estaba el Diego con un tanque No, bueno, de lo guerra. cierto es que esta situación duró, 8 años, ¿no? Sin resolución de estas dos regiones separatistas de Crimea. Es decir, no es algo nuevo, ya viene de 8 años con una serie de sanciones que no han sido muy graves, pero bueno, hay sanciones al fin. La cuestión es que lo que fue ocurriendo, sobre todo a fines del año pasado, es que Putin empezó a presionar fuertemente para que Ucrania, no que Ucrania, sino que en realidad la OTAN explícitamente firmara por escrito que no va a incorporar nunca a Ucrania a la alianza defensiva. Ningún presidente de Estados Unidos va a firmar eso. Una locura. Porque es la rendición completa. Entonces, se exige eso, se exige la desnazificación de Ucrania. Bueno, ahí dame el argumento de eso. Bueno, sí hay grupos neonazis en Ucrania que han formado milicias, sobre todo a partir de este conflicto del 2014 en adelante, que formaron milicias. Ahora bien, también hay neonazis en Rusia. Y en Alemania. Y en Alemania. En cualquier lado. Y vamos a decir algo más. Putin ha fomentado varios partidos de ultraderecha en Europa. Marine Le Pen, Putin le financió la campaña, la del 2017, la financió Putin. O sea, no es que es el campeón de las libertades. Sí, no, aparte no. fuera de joda. No te la crees, ¿viste? O sea, No. Pero, a ver, ahí hay un tema que me confunde. Porque él dice que combate neonazis en Ucrania, pero si sacás esa oración, todo lo que hace Putin parece nazi. Los Totalmente. tipos se enojan cuando decimos que son nazis, pero loco, son todos los argumentos, la misma... Sí, todo, sí, te sí. pareces, te ladrás como un perro, ¿qué querés que te diga? Que sos la Madre Teresa, campeón. O sea, y ahí es donde me confunde, porque, aparte, una cosa que tampoco veo como argumento, invadir un país para sacar un grupo interno es rarísimo. De neonazis, que son... No creo que tenga mucha entidad, ¿o sí? No,
tiene tanta entidad como tiene, no sé, Biondini en Argentina, o sea... Por eso. Aparte que no busque neonazis en la Argentina porque... Acá tenés unos cuantos, creo que debe haber De- más que en Ucrania, Seguro. porcentualmente, sí. Sí, ese es uno de los argumentos. Yo lo que veo que son todos argumentos flojos. No sé si la Son todos sumatoria muy de flojos... Son todos muy flojos. No sé si la sumatoria Ninguno de flojos... justifica una guerra. Claro, y si la sumatoria la justifica. ¿No? ¿Viste cuando no le encuentro la argumentación? No, ninguno lo justifica. Por otro lado, Ucrania tuvo armas nucleares. Y en 1994 firma lo que se llama el Memorándum de Budapest, entregando esas armas nucleares a Rusia, con el compromiso de que Rusia va a respetar las fronteras de Ucrania. Sí. Vamos, también Bueno. hay que creer en los rusos, ¿no? Claro, en ese momento estaba Boris Yeltsin, que todavía era un presidente muy débil. Esto es 94. 94. Estaban muertos de hambre. Totalmente, claro, no tenían margen. En ese momento no había margen. Ahora, haceme saber yo varias cosas. Primero, Occidente reacciona con sanciones comerciales, que todos dicen que son flojas, pero, ¿viste? Él le está O sea, pegando. Están Me pegando duele. y si todos los bancos del mundo me hacen eso a mí, te puedo asegurar que te liquidan. No, y por otro lado, otra cosa no pueden hacer. No. Hoy, no sé, dentro de 10 días. Hoy no, No, pueden a ver, empezar a porque meter tanques los hay- alemanes. Claro, porque ahí sí, si vos lo comparás con la situación de 1939, 1940, acá hay una diferencia sustancial. Hay armas atómicas. O sea, Rusia es un país económicamente muy débil. Tiene un PBI como el de Corea del Sur. Pero a ver, vos ves los dos países, sí, es difícil compararlo, ¿no? Rusia tiene una superficie mayor a Plutón. Nosotros cuando éramos chicos Plutón era un planeta. Ahora no sabemos muy bien qué. Sí, hay un montón se colaron, pero Sí, pero digamos... era uno de los 7. Era un planeta. O sea, Rusia tiene mayor superficie que Plutón. Esa es Podría ser un buenísima. planeta Qué buena en esa. sí mismo. Pero tiene un PBI como el de Corea del Sur. Con todo lo que es Corea del Sur, pero... A ver, no es comparable. Los recursos... Hay un efecto de... escuché una analista que decía que Putin es un Galtieri porque económicamente anda mal y tiene que hacer esto para ganar la interna. ¿Hay algo de eso? ¿Está galtierizado? Hay algo de eso, hay algo de... A ver, yo lo que creo que él juega es que la situación económica es mala en Rusia, nunca ha sido muy buena, ¿no? A lo largo de su historia, nunca ha sido muy buena, pero eso habla también de la resiliencia de los rusos frente a una serie de calamidades. Pero hay algo Vamos que a los ver, alimenta, Tito. que es el nacionalismo ruso, es decir, sentirse uno de los grandes países del mundo. Por eso tiene un ejército, un arsenal atómico que no corresponde con la musculatura económica que tiene. No tiene correlación. Es decir, está cometiendo el mismo error que la Unión Soviética. Ahora, y los rusos siempre tuvieron... Yo venía pensando cuando... Digo, vamos a empezar preguntas para López Gotti. No sé qué te pasa esto. Siempre nunca tuvieron democracias. O sea, No. De que yo de la historia que conozco de Rusia siempre fueron autocráticos, siempre fueron los zares, el comunismo, después vinieron 4 o 5 que hasta que cayó Putin hace 20 años, o sea, de los últimos 40, 20 lo gobierna Putin. Sí, es decir, la primera es que se hace un parlamento... Y siempre tuvieron vocación imperial. Totalmente. Tienen una idea, por lo menos el zarismo tiene una idea que tiene una misión providencial en el mundo, ¿no? De salvar al mundo, ser la tercera Roma, es decir, Roma, Bizancio, Moscú. Eso es muy importante, por eso... Cuando decís Bizancio es Constantinopla. Claro. Es decir, se consideran herederos del Imperio Bizantino. La familia real zarista era descendiente en parte del Imperio Bizantino, entonces se consideran como la tercera Roma. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque para el común de la gente eso pesa. A nosotros a mí me cuesta muchísimo entender, porque para mí yo no tengo cosas metidas en la cabeza como la raza, ni la nacionalidad. Yo no sé qué raza son las personas. O sea, que capaz que porque estamos en un país que fue una joda toda la vida, fue en ese sentido, fue extraordinario. Sí. Es extraordinario. Sí. ¿No? O sea, no tenemos ese problema, aunque quizás haya y uno no los ve. Pero sin embargo, en otras latitudes pesa fuerte. Pesa mucho.
En Europa, ser eslavo y no eslavo es importante, y para eso son todos colorados, ¿viste? Son sí, todos. no, en Europa pesa mucho eso. Y después de la Segunda Guerra Mundial sigue pesando. Me parece muy increíble eso. Por eso el tema de qué hable cada uno es lo que en muchos países determina tu nacionalidad. Y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante que es el de Estonia. Estonia se independiza en agosto de 1991. Cuando Mikhail Gorbachev se le intenta hacer un golpe de Estado, que de hecho lo toman prisionero, y que hubo unos días ahí que no se sabía qué era de su vida, ahí los 3 países bálticos dijeron, no, vamos de acá. Ahora nunca. Exactamente. Dijeron, esta es la oportunidad. Porque además son los más nuevos dentro de la Unión Soviética. Fueron invadidos en 1940 por Stalin. Antes eran países independientes. Entonces esos 3 dijeron, no, vamos. Y Estonia, que tenía un 30% de rusos, estableció que solo eran ciudadanos los que hablaban estonio. Desde el punto de vista de los príncipes, dicen, qué barbaridad. Pero cuando uno ve lo que pasó en otros países después, dice, Algo hay. algo hay. Es decir, no era tan desacertado. Ciudadanos no pueden votar, pueden comprar, Se vender, pero no pueden convierten en votar. ciudadanos si empiezan a hablar estonio. O sea, fíjate el concepto de ciudadanía con la lengua. Muchos rusos emigraron a Rusia, pero muchos se quedaron. Ahora, el tema es que en general la población rusa, y eso se ve más que nada, por ejemplo, en Asia Central, es decir, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, ¿no? Estos 5 países que se independizaron. Ahí los rusos tienen minorías, pero además eran los que realmente tenían el poder. Es decir, los presidentes eran rusos, eran los que administraban. Perdóname, después de la caída antes. Siempre fueron la élite. Ajá. Es decir, que era una población. Antes de la Unión Soviética. Con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética. Era la élite la que gobernaba. Entonces, ¿qué pasa? Porque uno podría pensar, bueno, se disuelve la Unión Soviética y se vuelven democracias, ¿no? En realidad son apariencias de democracia porque votan y gana el presidente con el 80%, ¿viste? El 90%. El peronismo es Atenas. Una interna del peronismo es la Grecia, ¿viste? Dale. Bueno, ahí lo que pasa es que en realidad hubo 2 grandes tipos de transiciones en Europa. Una de las transiciones que son las que llamamos de terciopelo, ¿no? Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, es decir, bueno, ahí hubo un sistema democrático, una economía de mercado, es decir, la vieja nomenclatura que gobernaba queda completamente desplazada del poder y chau, ¿no? Y una reforma completa del país. Ahora, después están las otras, la de la ex Unión Soviética, en gran parte Bulgaria, Rumania, ¿no? Toda Asia Central, que es la nomenclatura que se queda en el poder. Decimos, bueno, ahora no somos más Partido Comunista, nos ponemos otro nombre, pero somos nosotros. Seguimos siendo nosotros. ¿Y quiénes compran las empresas? Y los amigos. Porque ahí hay un capital social importante. Por eso Estados Unidos le pega a los oligarcas que se llaman. Exacto. ¿No? A ver, ¿cómo ahorrabas plata en la Unión Soviética? No había forma. ¿Dónde que tenías una caja de ahorro postal, no sé, para juntar plata? Sí, apenas ganaban. Entonces, es la misma gente de lo que se llamaba la nomenclatura, es decir, toda la élite del partido, que siguen el poder, porque tienen la administración del Poder Judicial, la policía, el ejército, la administración pública, tienen la red de contactos. Ahora, yo te pregunto, yo capaz que me hago el diagnóstico fácil y no lo es tan fácil. ¿Estamos en 1939? ¿Es un proceso de un demente que no sabes a dónde quiere llegar y te termina, no sé, mañana le pega a Polonia y pasado le pega a Moldavia y a ese paisito que anda por ahí? ¿Cómo se llama el país de Moldavia? Transnistria. Y sigue o termina acá y se saca las ganas con Ucrania. Pues, la pregunta es la siguiente: si estamos en 1939, es decir, en el principio de la Segunda Guerra, cuando Hitler empieza con ¿cómo es? Ráfagas rápidas, invasiones, Blitzkrieg, claro. Invasiones rápidas, y que empieza anexando países,
la posición argentina en aquel momento fue bastante indiferente y la posición argentina ahora es bastante estúpida, pues no sabemos ni qué es, o sea, ni es indiferente. O sea, totalmente. Creo que la indiferencia es mejor. Y en los dos casos me parece muy grave. Y la pregunta es, si estuviéramos en 1939, ¿Argentina debería ahora rectificar su posición a raíz del error tremendo que fue 1939? Yo creo que sí, Argentina debería ponerse al lado de Ucrania. Es muy triste que en la Asamblea General de Naciones Unidas hubo 141 votos rechazando la invasión y Argentina se abstuvo, ¿no? Es patético eso, ¿no? Bueno, en el 2014, fíjate que estaba presidente Cristina, Sí. 2014 también se abstuvo cuando se trató el tema de Crimea. En ese sentido hubo una coherencia. Ahora, Una coherencia muy triste, patética, pero hay una continuidad en eso. porque yo quizás, y alguno en Twitter me critica y qué sé yo, está bien, tiene razón. Pero yo lo veo como movimiento neonazi, loco, a Putin. ¿Qué querés que te diga? Después llamalo, que dibujarla como quieras. Sí. Pero tiene todos los condimentos de 1939. Tiene muchos. Una guerra rápida, un argumento estúpido. ¿Viste? Porque para mí es estúpido, la verdad que ir a buscar ruso parlante, dejate joder. No. Sí, no, y además Al rusito a ver, casi están atacando la ciudad de Kharkov, en donde la mayoría de la población habla ruso. A ver, claramente, ahí la gente no quiere estar en Rusia, hablan ruso, pero no se sienten ciudadanos rusos, se sienten ciudadanos ucranianos. Eso, claro, eso te desarma toda la lógica del discurso de Putin. Yo te vengo a defender. No, a mí no me defiendas, déjame tranquilo. O sea, yo estoy bien acá, ¿no? Te tiro un cohete para ayudarte. Claro, fíjate el discurso ese bastante cínico de que era una misión de paz. Duró un día. Al principio dijeron, es una Están misión liberando, de paz. decían los tipos. Que están liberando personas. Y tengo una pregunta. Desde el punto de vista bélico. No sé si estamos para un cortecito o no. Pará, hacemos la pregunta y la dejamos para después. Pero desde el punto de vista bélico, o no está atacando lo suficiente, o le está costando, pero que a Rusia le cueste 7 días hacer 300 kilómetros, a algo no me cierra tampoco, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención. Como que no avanza. No, a mí Sí. me llama mucho la atención. Yo creo que, por un lado, usó armas sofisticadas muy al principio. Ya ahora no, ahora ya directamente salvoleo, ¿no? Me llama mucho la atención y además que no se haya concentrado en las regiones del este. Porque si vos decís, bueno, yo vengo a defender a estas dos repúblicas, Lo voy a buscar, chao. bueno, voy a extender el territorio del este, pero no voy a atacar Kiev. O sea, no tiene mucho sentido la operación. Yo creo que lo que quiere es cambiar el gobierno. Por eso hace un par de días llamó a hacer un golpe de Estado contra el presidente Zelensky. Y ahora está mostrando a quién va a imponer como futuro presidente. Él quiere cambiar el gobierno y poner un gobierno que sea absolutamente títere. Pero lo está fortaleciendo, porque el tipo no tiene tanto poder y ahora es Gardel. Totalmente. Yo creo que no calcularon que iba a haber tanta resistencia. Pero la verdad es que hay una resistencia importante desde la población. Pero te hago una pregunta, que esto es, no te esfuerzo una respuesta porque es un tema técnico. ¿Que no son tan poderosos entonces los tipos? ¿Cómo no hicieron 300 kilómetros? No quiero hablar mal, porque el general Lais tenía orden de esperar. Pero parece, ¿viste? ¿Te acuerdas de la época de Semana Santa? Parecían los tanques de general Lais. O sea, el tipo está tardando mucho en llegar. ¿Cómo puede ser que no arrase? No eran tan poderosos, se comían los chicos crudos y al final o no quieren o la población civil. Porque no hay mucha información. Viste que es muy turbia la información, hay mucho fake, sí, es terrible. hay mucho de todos lados, sí. De los ucranianos también. Sí, yo creo que hay mucho de todos lados. Es muy difícil y además ahora esta guerra tiene una particularidad y es que ahora cualquiera sube un video y enseguida está en las redes circulando y vos no sabés dónde lo filmó realmente el video, ¿no? Todas estas situaciones que vemos, que hasta algunas muy graciosas, ¿no? Como esto de los tanques. Pero sí, a mí me llama la atención. Yo pensaba que iba a ser una operación muy rápida. Claro. Muy rápida, tomando Kiev en 48 horas. Eso hubiese sido devastador.
Porque si él en 2 días tomaba Kiev y ponía al presidente que quería, no daba tiempo a organizar ninguna resistencia. Ah. Le decían, bien, acá estoy. Y una vez Hecho con el hecho consumado, me siento a negociar y listo. Y ahí el resto del mundo, bueno... ni pasaba lo del SWIFT, nada. No daba tiempo. Pero la verdad es que ya estamos a una semana. Y todavía no tomó Kiev, ¿no? O sea... Mica, hacemos un roquito y seguimos, porque hay más temas, hay preguntas sobre Alemania, hay varias preguntas. Dale. ¿Puedo preguntar o afirmar que Alemania es uno de los países que más protagonismo está agarrando ahora? Yo lo veo siempre al primer ministro, no sé cómo se llama, el alemán, que es un poco el que está capitaneando en Europa este asunto, ¿puede ser? Y me da la sensación que se quiere reivindicar de la segunda. Sí. Bueno, a ver, durante muchos años la interlocutora fue Merkel, porque ahí se da la situación de que Putin habla muy bien el alemán, porque él como agente de la KGB estaba en Alemania Oriental. Ajá. Y ella vivía en la antigua Alemania Oriental, desde ahí Merkel. Entonces, por consiguiente, su segunda lengua era el ruso, con lo cual ahí había una capacidad de... Merkel habla ruso. Merkel habla ruso, sí. Mierda. Claro, porque en Alemania Oriental la segunda lengua que vos estudias en la escuela era el ruso. ¿Cómo le hicieron perder tiempo a los pibes? Dale, perdón, no, paréntesis. Por favor, el comunismo es una cosa que te liquida, boludo, dale. Perdón, no, esto es una cosa barrial, lo mío, terrible, dale. Bien, pero bueno, Merkel terminó su mandato y asumió Scholz como nuevo canciller o primer ministro. Y la verdad es que sí, ahí es muy interesante porque él viene del Partido Socialdemócrata. Viste que hoy gobierna Alemania una coalición de socialdemócratas, liberales y verdes, ¿no? La coalición semáforo. Que es la primera vez que se hace esa coalición, se llama así, se llama la coalición semáforo. Es la primera vez que gobiernan esos tres juntos. Y ahí hay un cambio muy importante porque la socialdemocracia, cuando llega por primera vez en los años 60 al gobierno de Alemania, empieza a tener relación con la Unión Soviética, sobre todo con Alemania Oriental, ¿no? Empieza lo que se llama la Ostpolitik, la política del Este. Eso cambió mucho el eje de la política alemana, porque hasta ese entonces ya no, yo no negocio, no existe toda la Europa oriental, no existe nada. Y esto marca también un cambio, porque ahora los socialdemócratas van a decir, bueno, vamos a poner un parate a Rusia y a todo esto. Y además se compromete por primera vez, por fin, a aumentar el presupuesto de defensa de Alemania, que de por sí es importante el presupuesto de defensa. Lo duplicó. Yo me quedé duro cuando leí ese anuncio. O sea, no es que lo aumentó, sí, viste, como aumenta, vamos a donar a Corrientes. A ver, Alemania, y era no menor, digamos. Sí. Alemania tiene un presupuesto importante de defensa. Obviamente, a ver, de presupuesto de defensa, Estados Unidos gasta la mitad de lo que hay en el mundo. O sea, y el resto, bueno, Rusia, Japón, Francia, sí, Alemania, más o menos gastan cifras bastante similares. Gran Bretaña, China. Lo que pasa, bueno, cada uno prioriza por distintos lados, pero es muy importante que Alemania haga esto, y yo me imagino que va a remover de su constitución estas limitaciones que tiene para hacer intervenciones fuera de su territorio, que eso también hay que tener en cuenta. Eso lo tiene por constitución, pero si participa de la OTAN... Exacto, pero siempre fíjate que está con médicos o cosas como de apoyo, ¿no? Nunca manda soldados directamente. Sí, sí. Yo ayer, después de intoxicarme un poco con Alberto, me intoxiqué un poco con Biden, pero me pareció bastante mejor el discurso de Biden. Pero el tipo dedica unos cuantos minutos a Ucrania y aclara que no va a intervenir en Ucrania, sí va a intervenir si agreden a un miembro de la OTAN. Fue el mismo énfasis, noté, en aclarar que en Ucrania no vamos a entrar, pero guarda que si tocan a uno de la OTAN, entramos. Y sí, nombró Polonia, Letonia, no sé por qué lo nombró, ¿viste? O sea, me parece sugestivo que los haya nombrado. Bueno, como me sonó más amenaza a Putin, loco, te hagas el loco con los amigos porque se pudre. A ver, porque pero material está mandando a Ucrania.
Material bélico le están mandando a Ucrania. Sí, pero hay... Esto fue como un ajedrez, ¿no? Se fueron ubicando las piezas con tiempo, no es algo nuevo, pero a fines del 2021 se produjo una crisis migratoria a propósito para afectar a Polonia y los 3 países bálticos. A Bielorrusia se llevaban contingentes de personas desde Medio Oriente, se les pagaba, se los llevaban a avión, a Minsk, y de ahí los llevaban a la frontera con Polonia, con Letonia. Le decían, bueno, ahora pasate para ahí. Para generar toda una crisis migratoria. Es decir, y Bielorrusia es un estado absolutamente vasallo de Rusia. Es decir, eso fue todo algo orquestado para generar una crisis migratoria que se pudo contener, pero que era un argumento como para generar un conflicto ahí. Es decir, fueron probando distintas cosas para ir creando un conflicto. A ver, Alemania cuando invade en 1939 Polonia, acusaba a los polacos de haber atacado. Si no, los polacos nos atacaban y nosotros tuvimos que responder, ¿no? Siempre esta cosa de ponerse de víctima. Y no, a mí me obligaron a invadirte el país, ¿viste? ¿Cómo me haces Me compré esto? un mapamundi, me obligaron a invadirlo. Claro, mira, de casualidad tenía todos estos tanques y estos 200.000 soldados en la frontera y bueno, ya que está, vos me provocaste y yo tengo que responder, ¿no? Siempre el mismo argumento. En ese sentido sí es muy parecido a lo que hizo Hitler en 1939. Ahora, y ¿y por qué Polonia participa tanto? Comparte frontera, pero ¿por qué participa tanto en decir, bueno, vengan a Polonia y es el lugar donde se reciben los refugiados, los desplazados? Otra vez la palabra desplazada, es loco esto, estamos otra vez. Es inevitable la asociación con la Segunda Guerra. Sí. ¿Por qué Polonia? Y no Eslovaquia, no Hungría, no Rumania. Es que Polonia y Ucrania, que todos son límites de... fueron históricamente parte de un mismo reino. Apa. Es decir, en la Edad Media hubo un momento en que Polonia... Son eslavos los dos. Sí. Polonia, los polacos también. Claro. Polonia, el reino de Polonia, iba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Ajá, toda esa franja. Claro. De hecho, en 1918, el gobierno de Polonia, en medio de esa guerra civil que empieza en Rusia, intenta recrear esa gran Polonia. Lo que pasa es que le fue mal, pero le intentaron. ¿Eso es la Gran Polonia? Sí. Lo que uno lee cada tanto, la Gran Polonia es del Báltico al Mar Negro. Sí, históricamente hubo un momento en que abarcó esa franja intermedia, que era un verdadero estado entre Rusia y Europa. Y todo el mundo alemán, ¿no? Está bien. Sí, y te pregunto, países como Hungría o Rumania, esos ni pintan en esto. Bueno, No son eslavos. No, eslavos no son. Los húngaros son un pueblo urofinés, es otra raíz. Los rumanos son latinos. Pero ahí es muy interesante el juego que tuvo que hacer Orbán como primer ministro de Hungría, porque él era bastante pro-Putin. Y ahora quedó completamente descolocado. Lo mismo que el presidente de República Checa, que está terminando el mandato, que Zeman, también era bastante pro-Putin. No el primer ministro, que inmediatamente se alineó con Ucrania, pero hay algunos mandatarios ahí que quedaron un poco desubicados, ¿no? Porque siempre jugaron con esta idea de estar cerca de Putin y ahora la opinión pública no te acompaña. Lo mismo vamos a ver en abril, hay elecciones en Francia. Marine Le Pen siempre jugó la carta de ser amiga de Putin y ahora no sé hasta dónde le puede servir. Esto puede... no sé cómo seguirá esto, si termina en una semana y dice... Es imposible saber. No sé, no hay pronóstico posible. Pero ¿intuís que puede afectar a los movimientos de ultraderecha que hay por todo el mundo? ¿Cómo queda Trump de esto? Algunos dicen que queda fortalecido y queda como un payaso por haber sido amigo de Putin. Yo creo que Trump queda bastante mal en el largo plazo. Yo creo que queda bastante mal. Vamos a ver qué pasa en el Partido Republicano, hasta dónde sigue el trumpismo como movimiento, pero vos no podés decir que Putin es un genio y demás cuando están invadiendo. Después de esto te quemaste. Porque, a ver,
es muy fácil decir necesitamos un Churchill, pero cuando Churchill asume como primer ministro, tenía poco apoyo. O sea, el Cuando tipo, vos decís, necesitamos un Churchill, es un tipo que vaya y ataque. sí, pero viste Bueno. que está esta cosa, necesitamos Churchill. Pero al principio Churchill no tenía apoyo, era mínimo lo que tenía de apoyo. Y el tipo ahí, bueno, trataba de más o menos contener como podía una situación totalmente catastrófica. Ahora, claro, todos somos Churchill cuando termine la Segunda Guerra y sabemos que ganó la guerra. Pero en el momento, el tipo era bastante cuestionado, incluso dentro de su propio partido. Entonces, ojo con eso de pensar que llega uno y dice, no, Aparte, vamos todos. hay una cuestión que esto no es el TEC 2. A ver, a las democracias hay que convencerlas para intervenir. Totalmente. O sea, en la película esta famosa de Pearl Harbor, que el tipo va al Congreso, después de que le cohetearon la base naval, y dice, loco, le declaro la guerra y le va a pedir permiso a los diputados. O sea, Totalmente. esto no es que mañana se levanta un chango y Totalmente. se mandan las tropas. O sea, tenés que tener consensos internos porque si no, no son gobiernos así. Sí, ahí fíjate que hay una visión. Perdóname, y en Inglaterra estoy seguro que si bien Inglaterra declara la guerra a Alemania el 3-4 de septiembre, a ver, la entrada en la guerra empieza con la batalla de Inglaterra. Totalmente. Cuando en el 40, 41 empiezan a bombardearlo, bueno, listo, Totalmente. ya está, empiezan a correr. Claro. Pero sí, a veces se piensa que los otros países son como Argentina, ¿no? Donde el presidente se levanta y dice, vamos a hacer esto, nos vestimos todos de colorado y vamos todos de colorado por la vida. No, o sea, en Estados Unidos el presidente es uno más de lo que decide en la política exterior. El Senado es fundamental. El Senado te puede voltear toda la política exterior. Está el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, es decir, son muchos los que intervienen. Porque a ver, está bien que sea así. Sí, pero lógico, Está bien o sea, que la sea así. limitación al poder, Claro, si no tenemos es la reche por todos limitación al lados. poder, porque si no, cualquiera se levanta y aprieta el botón atómico y empiezo a Y bombardear esto todo el incluso planeta. aún antes de la presencia de bombas atómicas. O sea, aún si no hubiera, no antes, aún si no hubiera, también los tipos tienen que, no digo demorar, pero tomar ciertos consensos para lograr la intervención. Che, te pregunto, vamos a suponer que esto sigue así. Hay dos escenarios, que se estropee todo y que intervenga más países y le pongan el freno a Putin y en algún momento la corta. A mí me interesa mucho la posición de Argentina. Argentina quedó muy dañada en la Segunda Guerra. Digamos, ¿alguien nos pasa todavía la factura de no haber estado? No, yo creo que eso ya está completamente olvidado. Lo que pasa es que el que aprovechó eso fue Brasil. Porque Brasil no solo en las dos guerras estuvo del lado de los aliados, ¿En la primera también? la primera también, No sabías. sino que en la segunda fue la base de operaciones, de todas las operaciones que se hicieron para el norte de África. O sea, no es que dijeron, bueno, vamos a estar del lado de los aliados. Bueno, fueron la base de operaciones. Porque para... prestaba puertos. ¿Mm? Que prestaba puertos. Claro, prestaba toda la infraestructura para que poder desembarcar en el norte de África, todo lo que fue Marruecos, Argelia. Bueno, después manda una división a combatir en Italia, es decir, bueno, demostró un Aparte compromiso. tiene muerto Brasil en la segunda. Claro, demostró un compromiso bastante activo. Por eso me llama mucho la atención que Bolsonaro ahora juegue esta postura de neutro, de que, bueno, en realidad no nos vamos a meter. Ahí hay una ruptura de la política exterior de Brasil, porque siempre estuvo muy alineado con Estados Unidos. Esto viene desde 1905 en adelante, más o menos. Esa vinculación. Ahí está metiendo el cuchillo todo lo que es la Agenda 2030, la parte ideológica de este tema de cuestiones sociales, que Bolsonaro está en contra, ¿no? Me parece que pasa más por ahí. Puede ser. Porque Putin también es, digamos, está en esa línea, qué sé yo, no sé. Sí, yo no conozco la política exterior de Brasil como para entender cuál es, pero ahí hay con la Argentina, digamos, saca, hoy estamos en el 2022, está y nadie nos da bola, son todos los hijos de los que tuvieron en la Segunda Guerra, o los nietos, chao. Pero en el 40-50 nos pasaron la factura. Totalmente, en ese momento sí. O sea, como eventualmente nos la van a pasar en los próximos años. Por esta. Por esto, por todos los gestos además que hubo. A ver, o el presidente no lee los diarios,
que podría pasar. Es probable. Es muy probable. Pues lo llevan a Santa Cruz, ¿viste? Capaz que en el mismo diario. Se lo afanan y se llevan a la señora. Pero Son el tan viaje ratones. no podés hacer un viaje a China y Rusia semanas antes. A ver, cuando todo indicaba que iba a haber un conflicto, o sea, la discusión es si iba a haber guerra o no, pero A mí, ¿sabes lo que me estaba la impresiona? Yo te discusión. voy a decir algo barrial, pero de medio pelo total. Mi argumento es argumento medio pelo. No solo por la imagen frente a Occidente, a Estados Unidos, a Europa, que no so- le estás pidiendo plata a un tipo que está juntando guita para una guerra. El tipo le dice, "Pero este tipo, ¿quién me trajo a este tipo acá? El tipo no entiende nada. Pero me entendés, Tipo, o sea, vos decís, Rusia no es un estado superhabitario, y va un boludo a pedirle guita. Che, loco, pará, estás juntando para los misiles, bancame un cachito, tirá 3 cuetazos menos y prestame, es increíble. Sí. Es muy loco, por eso no le dieron nada, obvio. No, Es la desubicación en estado yo puro. creo que no, yo creo que no leen los diarios. Así de simple, ¿eh? Creo que no leen, que no saben lo que pasa en el mundo, lo cual es más grave porque si vos dijeras, bueno, a ver, los tipos tienen ahí todo un plan. Sí, la tercera posición pensada Claro, por Perón, más o algo menos. pensó. Pero yo creo que es peor, es por desconocimiento total. Dicen, bueno, a ver quién está en FMI, Estados Unidos, bueno, voy con Rusia y China. O sea, una cosa de blanco y negro. Sí, y ya que lo nombraste, yo nunca, la verdad que es muy ignorante de mi parte, no lo tengo en el análisis. ¿Y los chinos con esto? Bien, esa es muy buena. Fíjate que China no apoya, a ver, es como dice la CIA, no afirmo ni niego. O sea, no apoya ni rechaza. Se mantiene ahí mirando. Ahí hay un tema. Yo pienso lo siguiente. Esto es totalmente opinión mía. Putin, cuando va a este tipo de guerras, no emite solo una señal a Occidente, también está mandando a China. Mirá lo que yo puedo hacer de invadir un vecino rápidamente. Mirá el poder militar que tengo. ¿Por qué? Porque hay una larga rivalidad entre Rusia y China de hace siglos. Rusia es un país, como ya te dije, del tamaño de Plutón, más grande que Plutón, pero con 145 millones de habitantes. Es poco, Tiene una densidad poblacional bajísima. es bajísimo, y mayormente concentrado en grandes ciudades en Europa. Entonces, todo eso que nosotros llamamos Siberia, es la parte asiática, que en realidad, si vos lo ves por superficie, Rusia es más asiático que europeo. De lejos. Lejos, ¿no? A veces no Los tenemos... Urales marcan la diferencia y es Totalmente, cachito. totalmente. Pero es muy poca la densidad de población que hay ahí, en la parte asiática. En los años 60, cuando los dos eran países comunistas, hubo enfrentamientos entre los dos. Sí, en el 62 hubo enfrentamientos en torno al río Usuri, porque como tienen poca superficie los dos países, entonces tienen que luchar por unas Necesita islas. una que almohada hay. más. Claro, hay unas islas ahí, se pelearon por eso. Pero en 1969, el gobierno soviético estuvo pensando bombardear con armas atómicas a China. Claro, ahí cuando asume Nixon como presidente y se entera de eso, es muy interesante porque hay varios archivos desclasificados sobre esto. Entonces, claro, el gobierno de Estados Unidos se entera de esto y dice, ¿qué es esto? ¿No son todos comunistas? Están locos también. No, sí, son comunistas, pero están peleados entre ellos y piensan bombardearse. Porque el gran temor de la Unión Soviética es, ¿qué pasa si una mañana entran 2, 3 millones de chinos, cruzan la frontera? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? O sea, y civiles, ¿no? No, por ejemplo, igual no lo sacás ni a palos, no, es imposible. Exacto. Sí. Entonces, hay ahí una rivalidad. Cada tanto aparece algún historiador chino reivindicando toda la parte de Siberia como China. Ojo con eso, ¿no? Cada tanto aparece alguno y lo dejan hablar sobre eso y pidiendo Vladivostok y demás Upa. como parte de China. Entonces se va instalando ese discurso y yo creo de hecho, toda esa zona está más cerca de Pekín que de Moscú, sí, físicamente. físicamente sí, totalmente. De hecho, se tarda 18 días en tren de ir de Moscú a Vladivostok. Claro. 18 días. Entonces yo creo que Putin, bueno, va mandando esa señal. Ojo, Ahora, pero que yo tengo Hay una este cuestión. ejército. Vamos a suponer un supuesto, que el tipo se vuelve con la cola entre las patas.
qué probable. Ahí Yo queda lo veo debilidad. muy probable. Bueno, y te viene con una debilidad, pero atómica. Lo van a mirar como el perro con Totalmente, pulga, lo van a porque liquidar. el tema es que Rusia tiene una gran fortaleza que es su territorio, que le da profundidad estratégica. Ponele que, no sé, los ucranianos dan vuelta a la guerra y empiezan a invadir Rusia, ¿no? Ponele, Sí. empiezan a invadir Rusia. Y Putin se puede ir de Moscú y se va detrás de los Urales y puede continuar como hizo con Napoleón, como hizo con Hitler, ¿no? Es decir, mira, yo retrocedo. Tengo espacio. Tengo espacio, puedo retroceder. El tema es que eso también lo hace muy vulnerable, porque tiene mucha frontera y un país poco poblado. Para que tengamos en cuenta, Rusia tiene el doble de población que Alemania, o sea, no es nada. Para el territorio que tiene, no es nada. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo, pues tenemos unos 2 minutitos más, ¿no? Sí. Me queda un temita, pero rápido, que hace un poquito la historia y la pasamos rápido. En Ucrania hubo una hambruna provocada por Stalin, exprofeso, que es lo que provocó que muchos ucranianos sean pro-nazis 20 días, aunque sea. No sé, cuando entraron los nazis dijeron, nos salvaron a estos pibes. ¿Juega eso ahora? Me vuelve loco que jueguen temas de la historia, que podría resolver un tratado de libre comercio. El Holodomor, que fue el genocidio contra el pueblo ucraniano, juega mucho en Ucrania, como recuerdo. De hecho, Rusia no reconoce que haya existido el Holodomor. Eso juega bastante. Sí, por lo general lo que es el holocausto se hace bastante los boludos, ¿no? O sea, los alemanes, los turcos con los armenios, no pasó nada acá. Perdón, ¿no? Bueno, pero no, Alemania lo reconoce y pagó indemnizaciones y demás. Pero a ver, no entiendo por qué Rusia se tiene que hacer cargo de eso, porque en definitiva es el Estado soviético. O sea, puede decir, mire, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, fue la Unión Soviética. Fue una decisión de Stalin. Y Stalin no era ruso. Entonces, sí, o sea, no tiene por qué hacerse cargo Rusia de eso. Pero bueno, juega hoy. Hoy juega. En el envalentonamiento del pueblo ucraniano debe estar eso en la cabeza, sin duda. Sí, está. Y gracias por recordarlo de justamente que hubo ucranianos que apoyaron a Alemania. No es que toda Ucrania apoyó. Tiene que ver mucho también con que en 1918 Alemania invade todo lo que es Ucrania y parte del Cáucaso en la Primera Guerra Mundial. Ocupa y se portaron muy bien con la población. Entonces, en 1941 había gente con mucha ingenuidad que suponía, vuelven estos caballeros que estuvieron. Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra dicen que fue una guerra de caballeros que no atentó tanto a la población civil. La guerra sobre la población civil fue la segunda. Claro, en comparación sí. Ahora, en 1941 entró un grupo de criminales. Sí, lógico. Directamente, a matar gente. No, aparte, incluso por la historia, lo poco que leí, al poco tiempo los ucranianos estaban en contra de los alemanes. Totalmente. Pero también hubo rusos que lucharon a favor de Alemania nazi. O sea, hubo divisiones rusas que lucharon con el ejército invasor. O sea, no es que es todo tan claro, ¿no? Sí, y por último, un dato que lo marcaste en algún lado que te escuché, Rusia y Alemania fueron socios 1/3 de la guerra. Claro. No es un dato para claro, pasarlo. desde agosto del 39 hasta junio del 41. En algún otros minutos, yo quiero poner en duda, o por lo menos cuestionar, de que Rusia ganó la guerra solo. A mí me parece medio una simplificación eso. No, de hecho, claro, es verdad. Es lo que dicen los rusos y muchos acá, pero sí, no, porque ellos no hablan de la Segunda Guerra Mundial, hablan de la Gran Guerra Patriótica, ¿no? O sea, solo lo ven desde su lado, que bueno, fueron ellos los que lucharon solos, y al resto estuvieron ahí como... A ver, es contrafáctico todo el análisis que se haga, ¿no? Totalmente. Pero si no hubiera estado los gringos metiendo cañones, si no hubiera estado los rusos metiendo personas, los ingleses metiendo decisiones, no hubiera pasado. Es claramente una guerra de aliados esa. Sí. La ganaron los tres. Eso está claro. Y bueno, China en Asia, ¿no? Sí. Bueno, doña Mica, ¿estamos? Qué buena charla, che. Don Ricardo López Gotti, ¿cómo es el Twitter? @López Gotti. López Gotti, listo. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿eh? Esperemos que sea otro tema. Dale. Gracias, Ricardo. Muchas gracias.